todos a este compartir de Hematology World, donde abordaremos las alteraciones fenotípicas de las células sanguíneas en pacientes con COVID-19. Introductoria recordaremos que la enfermedad COVID-19 fue descrita a finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, en China. Básicamente se constituye como un síndrome respiratorio agudo grave de tipo 2, cuyo agente causal fue nombrado como SARS-CoV-2, un beta-coronavirus cuya constitución genómica está basado en el ácido ribonucleico de cadena simple y giropositivo, cuyo blanco molecular es el AC2 o la enzima convertidora de angiotensina, lo cual quiere decir que si alguna célula de nuestro organismo posee este blanco, pues el virus tiene una puerta de ingreso para la replicación del mismo. A la fecha de hoy, a nivel global se han registrado alrededor de 193 millones de casos por coronavirus, de los cuales aproximadamente 4.200.000 pacientes han perdido la vida. De manera muy curiosa, solamente alrededor de 4.600 casos están descritos en China, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo de manera no tan eficiente en los otros países del mundo donde ha afectado esta pandemia. A nivel de laboratorio, las pruebas que se desarrollaron estaban basadas en la metodología de inmunocromatografía de flujo lateral, las pruebas rápidas, ya sea para la investigación de los anticuerpos o de los antígenos, y también pasamos a la metodología confirmatoria, constituida básicamente por las técnicas de biología molecular y con fines de investigación y caracterización de este patógeno, se migró hacia la tecnología de secuenciamiento del genoma completo. De esta manera se pudo identificar las diversas variantes que están dispersándose o apareciendo a lo largo de todo el mundo. Sin embargo, lo que nos trae el día de hoy para esta conversación y este compartir es la revisión de algunas de las alteraciones descritas a nivel de la morfología en las células sanguíneas. Pasemos a ello. Cuando hacemos la revisión del prótesis de sangre periférica o, en su defecto, migramos hasta una investigación a nivel de aspirado medular por algún tipo de situación particular, lo que podemos encontrar es cambios a nivel de la morfología. Por ejemplo, las células monocitoides. Los monocitos pueden presentar vacuolización propia de la actividad de esta célula con la intención de querer cumplir su función de comer todo lo extraño que ingresa a nuestro cuerpo. Tanto la imagen A, B y C reflejan monocitos que poseen vacuolización a nivel citoplasmático. El pleomorfismo nuclear del monocito puede ser variable. Recordemos que per se esta célula suele tener una estructura nuclear que puede adoptar morfologías que nos confundan con precursores de la línea granulocítica o inclusive podría lograr segmentarse confundiéndonos con un potencial neutrófilo segmentado con cambios megaloblásticos. En la imagen D tenemos un hematín enucleado acompañado de un neutrófilo que no solamente presenta pequeñas vacuolizaciones, sino también disminución en su granularidad. Esta hipogranularidad también se ha descrito en algunos pacientes. En la imagen en F tenemos un hematín nucleado que adicionalmente presenta punteado basófilo, también se ha descrito. De manera curiosa tenemos en I a un linfocito normal, a pesar de que está alargado es un linfocito normal. En K tenemos a un abastonado acompañado por un monocito y una célula con morfología similar a un plasmocito. Puede ser un linfocito con cambios plasmocitoides. En L y en M de manera curiosa tenemos dos plaquetas. En L una plaqueta que no solamente ha incrementado su tamaño, sino que también se notan ciertas zonas más claras como pérdida de granulación. Y en M una macroplaqueta que está hipogranular. Estos cambios que afectan la morfología plaquetaria también se han encontrado en algunos pacientes y no necesariamente se van a relacionar con la predisposición a los cambios trombóticos. En N tenemos a un cúmulo plaquetario. Hay que tener mucho cuidado con estos pacientes. Cuando realizamos controles por punción de sangre venosa a nivel periférico, tenemos que lograr una homogenización oportuna de la muestra, por lo menos unas 5 o 8 inversiones según los estándares de calidad, para evitar estos agregados plaquetarios
y que puedan estar falseando nuestro conteo o corroboración del conteo del equipo versus la evaluación manual de las células. En J, en G y en H tenemos a 3 linfocitos. La diferencia entre los linfocitos normales de G y H con la célula que está en J es que J presenta algunos cambios que semejan mucho la morfología de un plasmocito. Lo podemos reportar como células reactivas, efectivamente, como un linfocito con cambios reactivos por el incremento en la basofilia citoplasmática y porque asemeja un poco la morfología del plasmocito con esa zona clara a nivel de la zona de Golgi. En E tenemos a 2 células de la estirpe granulocítica. Tenemos un abasonado que está en un cambio conformacional donde estamos observando de la parte superior y por lo tanto no logramos apreciar ese plegamiento que tiene usualmente esta célula encallada. Y a su lado un precursor, un mielocito. Es normal que podamos encontrar en procesos infecciosos la presencia de algunos precursores granulocíticos. Sí, sí es normal. Estos cambios son referidos en el caso de infecciones bacterianas u de otro tipo que promuevan esta migración de precursores granulocíticos. Los conocemos como reacciones leucemoides. Es propia la respuesta de nuestro organismo frente a un proceso infeccioso. Pero aquí tenemos que ser muy acuciosos para no confundirlos con los monocitos. Recordemos mucho los patrones para la identificación de los elementos celulares en la sangre. Seguimos revisando algunas alteraciones publicadas en los artículos científicos. Una vez más encontramos hiposegmentación en neutrófilos observadas tanto en A como en B, con la diferencia de que esta aparente bilobulación del neutrófilo puede ser reportada como una pseudopelvización y aquí tenemos una segmentación nula, una hiposegmentación del neutrófilo. Adicionalmente, este neutrófilo va a poseer alguna zona donde aparentemente ha perdido granulación, mientras que en otras zonas tiene la presencia de granulaciones muy pronunciadas, granulaciones azurófilas finas, pero que se notan, conocidas anteriormente como granulaciones tóxicas. Asimismo, en C, este elemento celular de la línea granulocítica también se encuentra hiposegmentado y presenta vacuolización citoplasmática. En D tenemos a un neutrófilo segmentado hipogranular. Como podemos apreciar prácticamente a nivel citoplasmático, las granulaciones secundarias están en un orden de escasez. En E podemos encontrar un precursor de la línea granulocítica. Aquí tenemos a un mielocito. En F tenemos a un promielocito con algunos cambios displásicos. Básicamente se va perdiendo un poco las granulaciones azurófilas que son características y patognomónicas de este elemento celular y la aparición por ahí de una mezcla con granulaciones rojizas. Recordemos que la identificación de cualquier elemento celular sanguíneo distinto al hematie está regido por los patrones de condensación de la cromatina y sobre ello podemos hacer un taller virtual agendando o haciendo un consenso contra todos aquellos que quieran. En G tenemos una célula linfoide con cambios blastoides, básicamente por la casi madurez denotada por su cromatina a nivel nuclear y la presencia de algunos nucleolos. La prolongación que tiene a nivel citoplasmático es básicamente no llamativa. En realidad no representa mucho, recordemos mucho cuál es el movimiento de los elementos celulares sanguíneos, por lo tanto no nos debemos asustar. Esa célula vendría a ser un linfocito con cambios blastoides. En H tenemos a otra célula de la población granulocítica, un neutrófilo hiposegmentado, pero la cromatina a nivel nuclear se encuentra mucho más intensa, mucho más pignótica, lo cual podría estar reflejando que esta célula está camino a desaparecer en apoptosis, como lo podemos observar en esta célula granulocítica en I, que básicamente ya se están empezando a constituir los núcleos apoptóticos, al igual que en J, con la diferencia de que en J podríamos estar frente a un linfocito con cambios reactivos que ya está conduciéndose a la muerte celular programada o apoptosis. En K tenemos a otro elemento celular de linaje linfocitario con cambios reactivos por esa intensidad a nivel de la basofilia citoplasmática y algunas zonas de condensación heterogénea en la cromatina nuclear y presencia de nucleolo y también algunos semejantes a nucleolos. Eso nos recuerda mucho a las células en mononucleosis infecciosa.
Y en L tenemos una vez más una plaqueta que ha incrementado su tamaño, es mucho más grande que un hematil incluso, y tiene zonas de granulación con presencia de vacuolas. Es muy común que nosotros podamos encontrar esto en nuestras láminas periféricas de pacientes con COVID-19, no necesariamente. Les comento que no es muy frecuente. A veces vamos a estar observando lo que es clásico en estos pacientes y mucho más si tienen una progresión a cuadro severo, que viene a ser la disminución del contagio total de leucocitos y predominancia de la disminución total también de los linfocitos, es decir, una leucopenia con linfocitopenia absoluta, siempre y cuando se estén relacionando a una progresión desfavorable para el paciente, lo cual tampoco está descrito en el 100% de los casos. Alrededor del 70 a un poco más por ciento de pacientes van a presentar estas alteraciones a nivel del número. Los neutrófilos, como había mencionado anteriormente, también pueden presentar algunos cambios. Algunos de ellos están relacionados con la aparición de las granulaciones azurófilas o granulaciones tóxicas, la pérdida de la granulación, la hiposegmentación, la heterogeneidad en cuanto a las granulaciones por una zona se va a observar con mayor frecuencia que en otras, la hipersegmentación, más de 5 lóbulos a nivel nuclear, la adopción de formas muy curiosas que inclusive podrían confundirse con la de un monocito porque no solamente pareciera tener mucho mayor tamaño a nivel global, sino que también la forma o la constitución de toda la estructura nuclear podría confundirse con la de un monocito. Adicionalmente, esta célula ha perdido granulaciones. ¿Puede parecer un picaroncito? También. Son parte de los cambios reactivos que inclusive también se estarían presentando en la línea granulocítica. Recordemos que aquí tenemos que disgregar un poco el concepto que nosotros tenemos de displasia con la reactividad. Si esto fuera parte de un proceso preneoplásico conocido como síndrome mielodisplásico, podríamos estar hablando de granulopoiesis, pero estos cambios básicamente reflejan también por el estímulo al cual ha sido expuesto el neutrófilo. Recordemos que ya se ha descrito hace más de 10 años la presencia de unas prolongaciones de ADN que hacen los neutrófilos con la intención de empezar a señalizar hacia dónde se encuentra un blanco, ya sea una noxa o una célula que reconoce como ajena una célula tumoral, y este proceso se conoce como netosis. Esos cambios conformacionales que se pueden presentar en el neutrófilo también podrían estar presentes en los casos de pacientes afectados por SARS-CoV-2. No solamente la polarización, no solamente la afección por presentación de pérdida de granulación o incremento en la granulación, la hipolobulación, sino inclusive podemos observar las prolongaciones. Y estas prolongaciones, como les mencionaba, pueden estar relacionadas a procesos como el cáncer o también se han descrito en algunos pacientes afectados por SARS-CoV-2, especialmente en pacientes que tienen una progresión peor. Por ejemplo, ahora tenemos un paciente varón de 60 años que tiene diabetes mellitus de tipo 2 y adicionalmente cardiopatía isquémica. Es decir, es un blanco conocido como población de riesgo para la afección por SARS-CoV-2. Recordemos que parte de los receptores también están en tejido cardíaco, pueden estar en cerebro, se ha descrito también la presencia en intestino y por lo tanto también podríamos estar encontrándolo en riñones y podría haber un compromiso renal. Y si este paciente tiene diabetes y es una diabetes no controlada, ya sabemos que la progresión que se podría esperar en estos pacientes es también con compromiso renal. Cuando ingresa se le hace un control hematológico, lo que se encuentra es una disminución en el recuento global de sus leucocitos. Estamos hablando de 2.400 leucocitos. Su hemoglobina está dentro de un rango referencial de normalidad en 16.2 gramos por litro. Las plaquetas ligeramente hacia la baja en 152.000 y el recuento absoluto de los linfocitos está en 0.8. Esto representa aproximadamente el 33% de un recuento diferencial porcentual. La ferritina está volando, estamos en 850 nanogramos por mililitro y la proteína C reactiva en 258 miligramos por litro. Tanto la ferritina como la PCR también se han relacionado como marcadores que pueden estar incrementados en pacientes por SARS-CoV-2. Sin embargo, recordemos que la PCR es sensible a incrementarse en muchos otros procesos infecciosos, pero si adicionalmente este paciente ya tiene una afección a nivel cardíaco, la PCR por encima de 3 es un marcador que puede decir que en el tiempo
existe la posibilidad de que haya mayor afección del tejido cardíaco. A la revisión de las células en el recuento de este paciente, se observaron algunos linfocitos normales, un linfocito con el núcleo excéntrico, con mayor basofilia a nivel citoplasmático, una célula con mayor pleomorfismo celular y, oh, qué curioso, un linfocito que no solamente presenta el núcleo excéntrico, basofilia intensa a nivel citoplasmático, sino también la presencia de vacuolas. Empecemos la descripción. Esto es un linfocito normal. Es una célula de pequeño tamaño con una relación núcleo-citoplasma alta, tiene un contorno nuclear regular, una cromatina madura, densa, homogénea y una ligera basofilia citoplasmática. En cambio, la célula en B es una célula de gran tamaño con una relación núcleo-citoplasma baja, tiene un contorno nuclear regular, tiene una cromatina intermedia madura, intensa basofilia a nivel citoplasmático con este esbozo de halo claro en la zona de Golgi. En C tenemos a una célula muy pleomórfica, es una célula de gran tamaño, con una relación núcleo-citoplasma baja, tiene un contorno nuclear muy irregular, una cromatina intermedia madura, intensa basofilia a nivel citoplasmático y agranular. En D tenemos a una célula de mediano tamaño, mediano gran tamaño, con una relación núcleo-citoplasma baja, un contorno nuclear regular, una cromatina densa madura, con áreas de condensación que semejan la rueda de carreta, intensa basofilia a nivel citoplasmático y con presencia de vacuolas. Ahora pongámosle el nombre. En A tenemos un linfocito maduro normal, en B y C tenemos a dos linfocitos con cambios reactivos y en D tenemos una célula con cambios linfoplasmocitoides. Es más, esta célula es una célula de Russell, una célula de Mott, y estas vacuolas representan la liberación de inmunoglobulinas. Entonces aquí estamos viendo que la presentación de cambios linfoplasmocitoides son propios también de la exposición del linfocito a un agente viral. Recordemos que el linfocito B tiene que diferenciarse o tiene que caminar hacia la diferenciación plasmocitoide para la producción de inmunoglobulinas en mayor concentración y de esta manera intentar disminuir la progresión del agente viral. Estos cambios vendrían a ser cambios normales, sí son cambios esperables en un proceso infeccioso. Ahora bien, ¿se va a encontrar necesariamente en más del 10% de nuestro recuento diferencial células con esta morfología? No necesariamente. Es más, si tenemos aproximadamente 100 pacientes con evolución variable en cuanto a la instauración ya de una COVID-19, no necesariamente más del 10 o 20% de estos pacientes van a tener más del 10% de elementos celulares con estos cambios reactivos. ¿Esto qué quiere decir? Que esporádicamente podemos encontrar en nuestros protices células linfocitoides con cambios linfoplasmocitoides. Si efectivamente podemos encontrar alguna célula de MOD, también podríamos encontrar una célula de MOD, no necesariamente en más del 10% en nuestro recuento porcentual y no necesariamente en más del 10% de nuestros pacientes admitidos, ya sea por el triaje respiratorio o hospitalizados que sean evaluados en nuestro laboratorio de hematología. Pero sigamos hurgando en el cuadro de este paciente. Este paciente presentaba un tiempo de enfermedad de 4 días, en los cuales cursó con fiebre y con tos, y desde su admisión por el triaje respiratorio a la emergencia en el hospital pasaron 2 días y desarrolló un síndrome de distrés respiratorio agudo y la afección a nivel pulmonar condujo a una ventilación mecánica. Interesante dato. Entonces, los pacientes que puedan presentar mayor cantidad de elementos celulares sanguíneos del estirpe linfoide con cambios linfoplasmocitoides podrían tener una mayor relación o probabilidad de desarrollar un distrés respiratorio agudo que conduzca a una ventilación mecánica, o podríamos decir, los pacientes que tienen la presencia de células linfoides con cambios linfoplasmocitoides en mayor proporción en su recuento diferencial podrían tener una evolución más complicada en comparación a los pacientes
que tengan aparentemente cuadros instalados leves, que no tengan tanta comorbilidad y que a su vez no presenten en un recuento diferencial porcentual tantas células linfoides con cambios reactivos, pues en este estudio se sugiere que sí. Sin embargo, nosotros vamos a llevar esto a una concepción mucho más grande. Cuando hablamos a nivel de los cambios celulares, estamos hablando de lo que observamos. Y aquí básicamente empezamos a introducir el término que fue el título de esta charla, que era variaciones fenotípicas, no confundiendo con el inmunofenotipo. Entonces vamos a hacer una separación. Recordemos que nosotros somos el producto de la expresión de nuestros genes y también por la intervención o influencia del entorno, del medio ambiente. Entonces, dotación génica más influencia del entorno es como que habláramos del genotipo más la intervención de los factores ambientales van a determinar el fenotipo o van a influenciar en un fenotipo. Si nosotros somos fenotípicamente distintos, nuestros elementos celulares entre ellos también difieren. Asimismo, los cambios que van a permitir diferenciar un elemento celular de otro dentro del mismo linaje celular, pero que ha sido expuesto a factores ambientales como por ejemplo la presencia o introducción del SARS-CoV-2, entonces podríamos estar hablando de modificaciones en el fenotipo. En buen cristiano, morfología. Estos cambios reactivos son variaciones fenotípicas en los elementos celulares sanguíneos y en especial de este linaje de células linfoides. Cuando se hace la evaluación por citometría de deformabilidad en tiempo real de los elementos celulares sanguíneos, se encuentra que la dispersión celular no es tan pronunciada en pacientes normales versus pacientes que tienen una tasa de recuperación después de 4 o 5 meses de haber presentado el SARS-CoV-2 versus pacientes que están con una enfermedad activa y hospitalizados en la UCI. Este grado de dispersión representa mayor deformabilidad en los elementos celulares sanguíneos, en este caso los linfocitos. Sin embargo, cuando se hace la investigación del tamaño, no necesariamente va a haber una variación significativa en el tamaño. Puede haber deformabilidad y no necesariamente variaciones en el tamaño, lo cual se relaciona mucho con el hecho de que no es muy frecuente que encontremos gran proporción o porcentaje de elementos celulares linfoides con cambios reactivos en nuestros recuentos diferenciales. Recuerden que esta nueva metodología, bueno, no tan nueva ya porque se ha implementado hace algún tiempo, se le conoce como citometría de formabilidad en tiempo real y se ha evolucionado incluso un poco con esta metodología combinándola también con fluorescencia. Los principios son muy similares a los de la citometría de flujo, por no decir que es una citometría de flujo. Utilizamos luz láser, utilizamos enfoque hidrodinámico, utilizamos captación e interpretación de las señales para hacer los ploteos, todo es muy similar. Adicionalmente, ya que prácticamente aquello que nos llama más la atención son los cambios que puedan presentar los linfocitos, que para variar pueden ser muchos a nivel de cualquier agente viral que esté incursionando en nuestro cuerpo, en los pacientes afectados con SARS-CoV-2, las variaciones que vamos a encontrar usualmente tienden a ser de aspecto linfoplasmocitoide. Eventualmente se puede encontrar por ahí un blasto. Pero esos cambios linfoplasmocitoides tienen que ser investigados. Y si queremos evaluar lo otro, que es poner en evidencia la presencia de alguna proteína, ya sea a nivel de la membrana o del citoplasma de estos elementos celulares linfoides, podríamos recurrir a la citometría de flujo. Si hay una población presente de células linfoides con cambios linfoplasmocitoides, evaluarlo por citometría de flujo no sería tan trillado. Recordemos que no necesariamente la presencia de estos plasmocitos van a estar relacionados con un potencial mieloma múltiple, no, sino que pueden ser estas células linfoides estimuladas B que se han diferenciado a plasmocitos para la liberación de inmunoglobulinas y eso sería totalmente normal. Y por citometría podríamos investigar la expresión del CD19 y el CD38. Eventualmente también podríamos encontrar por ahí linfocitos grandes granulares en un número pequeño. Pues bien, acá tenemos dos investigaciones y hubiese sido interesante que ambos casos nos conduzcan a la valoración por citometría de flujo. Aquí tenemos la comparación, identificación de esta población celular linfoide
por la distribución de la población en cuanto al tamaño y el marcaje para el CD45, se selecciona toda esta CD19 positivo, y en el plot enfrentado a CD19 con CD38, lo que tenemos es justamente que esta población corresponde a la presencia de precursores de línea plasmocitoide. Algunos pacientes con COVID-19 van a tener una clona de plasmocitos circulantes en sangre periférica. Pero también se han descrito cuadros mucho más complejos, como el reportado en esta paciente mujer de 55 años de edad que ingresa al centro hospitalario por presentar fiebre, malestar y tos. En un contexto de pandemia esto tiene que ser valorado. Se le realiza el hisopado para descartar SARS-CoV-2 y da positivo por biología molecular. 3 días después de haber ingresado tiene que ser intubada por presentar una insuficiencia respiratoria progresiva. A la valoración hematológica, la paciente tiene anemia normocítica y trombocitopenia, los cuales son refractarios a las transfusiones. 8 días después de ingresar al nosocomio, la ferritina valorada está por las nubes. Cuando se realiza la exploración del aspirado medular en esta paciente, lo que se observa son estos grandes elementos celulares que están embolsando otros elementos. Este cuadro es descrito como una linfocitosis hemofagocítica que está relacionada a la infección por SARS-CoV-2. La paciente no tiene algún otro cuadro que pueda estar promoviendo esta hemofagocitosis a nivel de su médula ósea, ya sea este histocito que está englobando células en maduración mieloide, precursores eritroides, acá también tenemos englobando precursores eritroides, por aquí se está comiendo un megacariocito, aquí está englobando hematíes nucleados, células granulocíticas. Usualmente este tipo de enfermedad se ha descrito más en pacientes con infecciones bacterianas o pacientes que tengan un tipo de cáncer que está infiltrando la médula ósea, y se observa esto. De manera interesante, el estímulo provocado por la respuesta inflamatoria frente al SARS-CoV-2 puede haber estimulado la actividad inespecífica de los histocitos y empezó a darse la agresión de las propias células sanguíneas. Este cuadro fue muy interesante. La paciente pudo resolver, tras un tratamiento delicado, esta enfermedad después de 1 mes y medio de hospitalizada. Entonces, señores, tenemos que estar abiertos a que no necesariamente podemos encontrar solamente alteraciones a nivel del torrente periférico, sino que todo reporte, todo indicio, toda señal que podamos encontrar tiene que ser comunicada al clínico tratante, porque puede haber necesidad de la exploración de exámenes complementarios para lograr descifrar el porqué de una respuesta como en este cuadro, un cuadro de refractariedad frente a las transfusiones, o porque también es que no hay una evolución favorable a pesar de que la carga viral va disminuyendo para el tiempo estimado dentro de la hospitalización en nuestros pacientes. ¿Qué es lo que podemos concluir en esta pequeña revisión? Que a nivel cualitativo los elementos celulares pueden presentar cambios reactivos, como el caso de la población linfoide, incrementando la basofilia a nivel citoplasmático, presentando cambios sugerentes de migración hacia el linaje plasmocitoide. Puede haber vacuolización en elementos de tipo monocitoide y granulocítica, puede haber cambios sugestivos de disgranulopoiesis, puede haber cambios sugestivos de dismegacariopiesis, pero básicamente son efectos o estímulos secundarios a la presencia del SARS-CoV-2, no necesariamente relacionados a la instalación de un proceso preneoplásico. A nivel cuantitativo, hay muchos reportes en los cuales se ha correlacionado que una disminución en el recuento de leucocitos y a su vez una disminución en el recuento de linfocitos a nivel absoluto se correlaciona con una evolución desfavorable para el paciente, mientras que un incremento en la subpoblación linfoide B, así como un incremento de las células TSD8 positivas, se relacionan a pacientes en estadio de recuperación o con mejor evolución. Sin embargo, como les comentaba, tenemos que valorar también, al menos con fines de investigación, cómo se encuentra esa fracción de plasmocitos que están presentes por el estímulo o reactividad frente al SARS-CoV-2. No necesariamente por un mieloma, señores. No hay que creer que siempre que vemos una célula de aspecto linfoplasmocitoide o plasmocitoide, tenemos que buscar apilamiento celular en los glóbulos rojos. No todo es mieloma, no todo es una discrasia de células plasmáticas. Pero todo esto se configura como un gran reto para América Latina y el mundo en general, donde nuestros estándares de eficiencia y gestión tengan que incrementarse para poder preservar la atención oportuna a nuestros pacientes.
Asimismo, es el reto constante para todos nosotros profesionales de la salud que tenemos que estar en constante formación, capacitación, reforzamiento de nuestras habilidades y conocimientos para darle la mejor calidad posible a nuestro paciente, acompañando todo ese profesionalismo con una gran calidad humana también. Para mí ha sido todo un honor compartir ese tiempo con ustedes. Reconozco desde aquí todo el valor que ustedes tienen para estar luchando frente a este virus en esta pandemia desde sus inicios. Los aliento para que continúen con mucha fe y fortaleza, entregando amor y calidad a quienes más necesiten. Pueden seguirnos en todas nuestras redes y por favor nunca olviden que la fuerza que nos mueve a cada día mejorar son nuestros pacientes. Que todos tengan un feliz día. Buenas noches a todos.